Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 7. Es un texto muy conocido, pero que implica mucho estudio para poder tratar de entender, comprender toda la información que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pues nos quiere transmitir en esta tarde. Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7, usted puede buscarlo en su Biblia, lo puede buscar en su tablet, en su teléfono. ¿Ya lo tienen ya? Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que si usted tiene el teléfono lo puede cambiar para esta versión porque es un poco más comprensible, es un poco, entre comillas, más fácil de poder entender, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y este es un texto que normalmente nosotros leemos solamente la parte del niño, nos gusta esa parte, se ve muy bonita, pero necesitamos entender qué está pasando detrás de todo esto que nos está contando el profeta Isaías. De más está decir que el libro de Isaías es un libro poético. Significa que como es poético, uno necesita poder comprender toda esa poesía, interpretar el libro a la manera de la que le escribió el profeta Isaías para no perdernos, para poder tener una idea más grande acerca de lo que este mensaje el Señor nos quiere dejar en esta tarde. Isaías, y hoy voy a leer un poco más que en otras ocasiones, porque hay mucha información que necesito darles, que necesito impartir, así que les pido un poquito de paciencia. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel. Habló en nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, habló un mensaje del juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pecado de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría a los grandes imperios de Asiria y luego el de Babilonia para traer juicio sobre Jerusalén si persistían en su idolatría y la opresión al pobre. En el tiempo de Isaías, y quiero que ustedes puedan comprender esto, es muy importante, Isaías está, y usted sabe, si usted se da cuenta, todo el texto está hablando, y habla cuando habla de Jesús, también habla acerca del gobierno. En el tiempo de Isaías estaba reinando un rey muy malvado. Este rey se llamó Acaz, y Acaz fue el deudécimo rey de Judá, reinó durante 16 años, del 732 al 716 antes de Cristo. No fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. El rey Acaz llegó
hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales, quemar incienso en el valle del Ben Hinnom y sacrificar a sus propios hijos al al dios Moloc. Acá sacrificaba animales y quemaba incienso en los santuarios, sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Por esta razón, Dios está usando al profeta Isaías para enviar un juicio sobre esta nación que se ha desviado totalmente del Señor. Interesante. Cuando hay un rey gobernando, cuando este rey es un rey malvado, cuando este rey que tiene la responsabilidad de servir al Señor, cuando este rey no sirve al Señor y sirve a otros ídolos, como pasa en la actualidad, es muy probable que la nación a la que este rey o donde este rey está puesto, es muy probable que esta nación va a recibir el juicio del Señor. Por eso es tan importante que los que predicamos, y tú también, que conoces la palabra, puedas hablar acerca del juicio de Dios sobre una nación que le da la espalda al Señor. Es decir, a ninguna nación le puede ir bien cuando sus gobernantes le sirven al diablo y a sus demonios. Y esto tiene que quedar bien claro. Es imposible que una nación pueda prosperar si esa nación le ha dado la espalda a Dios. Es imposible que una nación pueda prosperar si esa nación obvia y no le interesa la palabra del Señor. Es imposible que una nación pueda prosperar si sus gobernantes están sirviendo al diablo. Y usted puede mirar a su país, de donde usted viene, usted puede mirar hacia atrás y usted se dará cuenta que en su país no hay economía, hay una gran inflación, que en su país hay corrupción, que en su país hay prostitución. ¿Por qué? Porque la nación, juntamente con el gobernante, se han virado en contra de Dios. Ahora, pero usted me puede decir a mí, pero es que en mi país hay muchas iglesias. Pero cuando la iglesia no predica el evangelio sano, cuando la iglesia no predica el Señor, cuando la iglesia no le da la cara frente a sus gobernantes y denuncia su pecado, la iglesia se hace cómplice de los gobernantes. Así de simple. Así que no hay problema si algún día usted me ve hablar mal de Biden o del gobierno. ¿Por qué? Porque una nación que exalta el aborto, una nación o un gobierno que está queriendo que la ideología de género sea algo normal en una escuela, bueno, si usted no se levanta para predicar en contra de esto, usted también y yo vamos a ser ¿qué? Cómplices. Pero es que no quiero meterme en problemas. Y ese es el problema principal tal vez del cristiano. Que el cristiano quiere vivir, quiere pasar desapercibido sin pagar el costo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Así que Israel está viviendo una decadencia porque este rey Acaz le ha entregado su vida, le ha entregado a la nación a dioses ajenos. Y Dios, como siempre, en medio de una crisis nacional, levanta a profetas, levanta a un remanente para que este remanente y este profeta pueda decirle a la nación quién está bien y quién está mal. Cuando usted y yo leemos en Isaías, del capítulo 9, del versículo 1 al 5, usted va a encontrar las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias. Ahora, cuando usted lee, y le vuelvo a repetir, Isaías está escribiendo de una manera poética, por eso uno tiene que buscar en esa poesía la información. Isaías dice que ellos van a vivir por causa de su pecado van a estar viviendo tiempos de oscuridad y de desesperación, humillación, yugo, esclavitud. Habla de la vara del opresor, botas de los guerreros,
uniformes manchados de sangre por la guerra. Todo eso es lo que está anunciando Isaías, que va a venir sobre el pueblo de Dios que se ha desviado de su camino. Isaías describe el horror que padecería su pueblo por causa del pecado. Las tribus de Zabulón y Neftalí que menciona Isaías estuvieron entre los más golpeados por los asirios en la campaña 733 a.C. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, 29, se verifica esta información. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Aijón, Abel, Betel, Maca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Ahora, yo no sé si usted sabe quiénes eran los asirios. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en el seminario que me dieron esta clase y esto que me dijeron. Es decir, cuando me describieron los asirios, quiénes eran ellos. Oye, eso a mí nunca se me olvidó porque esta gente son conocidos como el pueblo más cruel y sanguinario de la historia. En cada una de sus campañas practicaron a sus enemigos los empalamientos, es decir, ellos una estaca de madera la introducían por la boca y la sacaban por aquí, detrás. Despejamientos o amputaciones. Este pueblo también fue pionero en la guerra psicológica al poner o al exponer cada una de las mutilaciones contra sus enemigos. Yo te voy a decir qué hacían ellos. ¿Sabes qué hacían ellos? Ellos hacían una tabla de piedra y donde ellos iban a atacar, ellos enviaban esa información. Es decir, si ustedes no se someten, los vamos a empalar, les vamos a sacar la lengua, los vamos a llevar esclavos, les vamos a quitar todo el pellejo. Yo estaba viendo una información de que hubo uno de estos reyes que con la piel de los seres humanos que ellos le quitaban, lo ponían en un lugar para que todo el mundo lo viera. Así de tan crueles fueron los asirios. Senaquerib, un rey asirio, se jactaba de las múltiples torturas a las que sometía a sus pueblos adversarios cada vez que conquistaba un nuevo territorio. Y él escribió esto: destruí, devasté, quemé la ciudad desde sus cimas hasta sus cimientos, cavé canales y la inundé de una manera más destructiva que una tempestad. En los días venideros ni los dioses de esa ciudad podrán ser recordados. A los líderes de los lugares donde ellos llegaban, le quitaban, voy a ser descriptivo porque lo merece. Porque todo esto que yo estoy hablando ahora puede parecer muy sangriento, pero todo esto es la consecuencia de apartarse de Dios. A los líderes le cortaban la cabeza y con los líderes hacían ciertas como medallas, y los súbditos que se quedaban vivos, ellos les hacían ponerse, imagínense que la persona iba con partes de su líder caminando y les hacían estar en una fiesta. Así de crueles eran los asirios. Pero te voy a decir algo, así de cruel es la consecuencia del pecado cuando tú y yo nos apartamos del Señor. Así de cruel. Tú te apartas de Dios, yo me aparto del Señor y no creas que te va a ir bien, te va a ir mal. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga, el pago del pecado es muerte, separación eterna y completa de Dios. El pecado separa a los seres humanos de Dios, como lo vemos en el pecado de Adán y Eva en el jardín. El pecado merece castigo porque Dios es santo.
Y él dice, bueno, pero ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Tú te apartas de Dios y no te va a ir bien. Y cuando nuestros pueblos, si usted quiere saber por qué nuestras naciones están como están, es porque Dios está permitiendo, está trayendo un juicio sobre cada una de nuestras naciones, porque nuestras naciones se apartaron del Señor, porque nuestras naciones han permitido que un gobernante sanguinario, un gobernante que está totalmente alejado del Señor, nuestras naciones todavía siguen permitiendo que ellos estén reinando, aún la iglesia. Por eso no puede haber un cambio. Porque el cambio en una nación no viene cuando entra más dinero. Un cambio en una nación viene cuando esa nación se humilla ante Dios y reconoce que Dios es el único que merece toda alabanza. Por eso esta nación la quieren hundir. Y nosotros como iglesia necesitamos denunciar el pecado de los gobernantes. Necesitamos decir que no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo con la inteligencia artificial, no estamos de acuerdo con la eutanasia, no estamos de acuerdo porque un país que se rinde ante la muerte es un país que va a la condenación. Es un país que en algún momento el juicio de Dios va a caer sobre esa nación. Y aquellos que no se levanten para predicar, para vivir de una manera contraria, también van a padecer por causa del juicio de Dios, por causa que esa nación pecó. El corazón del pecado es la falta de glorificar a Dios y de darle gracias. El pecado representa un rechazo flagrante a someterse al señorío de Dios y los que pecan merecen el juicio retributivo de Dios. Como Dios es santo, Él juzga a los que transgreden la ley. El juicio de Dios es evidente, por ejemplo, en el diluvio, el juicio de las naciones paganas en el Antiguo Testamento y el juicio de Israel por su pecado. Y en esta historia lo estamos viendo. No hay forma que el hombre por sí solo pueda salvarse de su propio pecado. Hay gente que dice, es que yo soy bueno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Es que yo hago buenas obras. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por las obras para que nadie se gloríe. Es decir, si tú te sientes bien, estás mal. Si te sientes bueno, te estás autoengañando porque el más mínimo pecado ofende a Dios. Te voy a decir más. Hacemos una acción buena, esa acción buena está manchada de pecado. Porque cuando haces algo dices, a ver qué me van a dar a cambio. A ver qué van a decir a partir de ahora de mí. No hay forma que el hombre se salve por sí mismo. Porque todo el hombre vive alejado del Señor. La religión no salva. Ir a una iglesia no salva. Orar no salva. Solamente Jesús salva. Solamente Él es el Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Entonces, en medio de toda esta tiniebla, en medio de todo este juicio que el Señor va a traer sobre su pueblo, Isaías profetiza sobre el nacimiento de un niño. Por eso queremos tener una iglesia llena de niños. Llena de niños. Isaías profetiza sobre el nacimiento de un niño que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno, presten atención, su gobierno ya no va a ser igual que el del rey Acaz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El propio Isaías en el capítulo 53 nos habla de Jesús. Ciertamente, dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades
y cargó con nuestros dolores. Como dice el siguiente versículo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que a mí me tocaba por ser pecador, le cayó a él. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Él murió como una ofrenda de expiación en lugar de los pecadores. En su muerte llevó el pecado de muchos. Quiso el Señor quebrantarlo, y Jesucristo, como el siervo del Señor, sufrió la ira de Dios por los pecadores que la merecían. Vamos a ponerle un poquito más de gráfico a esto que acabo de leer. El Padre envió a su Hijo, a su único Hijo, y nació de una virgen. Y ese niño creció y a los 30 años comenzó su ministerio, y aproximadamente a los 33 años lo crucifican, y al tercer día resucita. Pero lo que quiero oír, el Padre envió a su propio Hijo. El Padre envió a su Hijo a la muerte. La única manera en que una persona puede tener vida eterna y tener un encuentro con Jesús es a través del Hijo. El Padre sabe que tú y yo somos incapaces de poder hacer algo bueno. Él envió a su Hijo Santo para que Él tomara mi lugar. Entonces, hágase la idea, un juicio donde usted está siendo acusado por un juez que va a buscar siempre la justicia. Y ese juez es el Padre. Y tú estás delante del Padre y tú estás escuchando todo lo que el Padre tiene contra ti por tu pecado. Pero cuando el juez declara todo esto, en ese momento, tú no fuiste solo, tú fuiste ¿con quién? Con un abogado. Y ese abogado es ¿quién? Jesús. Y Jesús dice, ok, Él ha hecho todo esto. Pero yo fui por Él a la cruz de Calvario. Yo tomé su lugar y ahora Él es justo. Eso lo hace Jesús nada más. Por eso estamos dando hoy la gloria al Señor. Hace un rato mencioné Romanos capítulo 6, versículo 23, y con toda intención nada más mencioné la primera parte. Ahora quiero mencionar todo el texto. Dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si esta tarde, yo no creo en las casualidades, yo creo que Dios te ha traído a este lugar para decirte que tu vida no tiene salida a no ser que tú le entregues todo a Él. Ya te digo, en esta tarde aquí hay algunas personas que han venido sin esperanza, sin fe, pensando que ya no hay solución, pensando que su familia se va a acabar, pensando que su familia se va a destruir. Y esto que yo estoy diciendo nadie lo sabe aquí. No es dominio público de nadie, nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Yo quiero decirte que en Jesús hay esperanza. Quiero decirte que tu matrimonio en Jesús puede ser un matrimonio diferente. Porque en Él, en Jesús hay vida. Y quiero leerte algo que una vez vi y me impactó y lo quiero compartir contigo. Nunca lo he hecho con la iglesia. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia.
Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la más alta personalidad en filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores y liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la utopía o la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no halló ninguna falta. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi Rey, este es mi Rey, este es mi Rey. Puede ser que tú hayas entrado a este lugar sin Cristo, pero no te vayas de este lugar sin Él. Puede ser que tú hayas entrado a este lugar sin esperanza. Puede ser que tú hayas entrado en este lugar sin la más mínima esperanza de que tu familia la puedes recuperar. Pero quiero decirte que en Jesús hay esperanza, que Él todo lo cambia, que Él es bueno. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que es imposible para ti es posible para Él. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu cabeza. Señor, en esta tarde, Señor, yo sé que hay algunos de los que estamos aquí, que han venido sin esperanza, que han venido pensando, Señor, que hoy es lo último que van a hacer para salvar su matrimonio, para salvar su familia. Señor, tú estás atento a todas las cosas. No se te escapa absolutamente nada. Tú eres Emmanuel. Tú estás con nosotros, Señor. Si en esta tarde
¿Hay alguien en esta tarde que quiera poner su esperanza en Jesús? Quiera poner su matrimonio en las manos del Señor, en el único que puede cambiar, el único que puede transformar, el único que puede salvar. Si tú quieres hacer esto, hoy es el día. Hoy es el día para entregarte al Señor, para decirle: Jesús, ya no voy a hacer más nada, no voy a intentar más nada. Quiero entregarme a ti. Si hay alguien en esta tarde que Dios le ha hablado y quiere entregar su vida a Jesús, me gustaría orar por ti. Me gustaría que levantaras tu mano y puedas decir: Señor, aquí estoy, sin fuerzas, sin esperanza, sabiendo o creyendo que esta es mi última oportunidad. Pero quiero decirte algo: lo que tal vez tú creas que es, si Dios te ha traído a este lugar, no es porque esta es tu última oportunidad, sino porque a partir de ahora algo nuevo va a comenzar en tu familia. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Me gustaría que levantaras tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien quiere entregar su vida a Jesús? ¿Alguien quiere decirle: Señor, hoy te entrego mi vida? Yo sé que tal vez estás luchando y no quiero insistir, pero sé que hay algunos que están luchando. Pero créeme que la única oportunidad, la única salida es Jesús. ¿Hay alguien que quiere entregar hoy su vida a Jesús? Hay momentos difíciles de controlar. Sí, Jesús. Hay dolores que no se anestesian. Situaciones que no lograré comprender, despedidas que duelen y espantan. Hay batallas que no querría, hay gigantes que se me enfrentan, y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que soñar con tu nombre, lo demás no viene al caso. Yo no hago más que pensar en tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Y descanso. ¿Alguien quiere entregar su vida a Jesús? ¿Puedes levantar tu mano? Quiero orar por ti. ¿Alguien quiere decirle: Señor, hoy te entrego mi vida? Puedes levantar tu mano. Yo sé que hay luchas. Paso a paso, no hago más
Pero no te vayas de este lugar de la misma manera que entraste. Jesús, No te vayas de este lugar así. Jesús, No sabes si hay otra oportunidad. No conoces el futuro. No conoces el mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha propiciado para que le entregues tu vida a Él. No sabes si se va a repetir. Hoy es el día. Puedes levantar tu mano. yo dejo todo a un lado para seguirte. Dejo mi orgullo al lado, mi solución al lado, para seguirte, Cristo. Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú eres nuestro Rey. Gracias porque venciste en la cruz de Calvario al pecado, a la muerte y al diablo. Gracias porque en ti tenemos la seguridad de la vida eterna. Gracias porque no es por nuestra suficiencia ni por nuestra capacidad, sino es por tu amor. Es por ti, Jesús, quien nos levantamos cada mañana dándote gracias. Gracias.